Bien, en la parte anterior habíamos visto cómo plantear la derivada. En el caso que llevamos como ejemplo, la aceleración va a ser la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y a su vez, la velocidad como tal la habíamos reemplazado por una ecuación que la determinaba con respecto al tiempo. Ahora, lo que debemos hacer es simplificar la ecuación. Esto se hace debido a que no se puede derivar un polinomio como tal. Entonces lo que hacemos es que la derivada de un polinomio es igual a la derivada de los monomios independientes. Es decir, es como si resolviéramos el factor común multiplicando la notación de derivación a cada uno de los términos independientes. Esto implica que podemos derivar cada uno de los términos por separado. Adicionalmente debemos realizar un paso más de simplificación y es diferenciar entre las constantes y la variable de derivación. La variable de derivación se encuentra en la parte inferior, es decir, es el tiempo. Por lo tanto, es con respecto al tiempo que vamos a derivar. Todos los demás símbolos que no sean tiempo en el término que quedó dentro de la derivada va a ser considerado una constante, ya sea un valor numérico o una constante indeterminada. Y las constantes van a salir de la derivación como si fueran factores comunes. Por lo tanto, al derivar únicamente vamos a tener en cuenta en el primer término de este ejemplo tiempo al cuadrado y en el otro término simplemente tiempo elevado a la 1. Por lo tanto, nos escribe. Tenga en cuenta que el signo negativo, en caso de haberlo, también va a ser considerado una constante que va a ser expulsado de la derivación. Y con esto hemos terminado de simplificar y preparar la ecuación para poderla derivar. Ahora sí vamos a poder aplicar las técnicas de derivación. Entonces, como no vamos a derivar por la definición, sino que vamos a aplicar las técnicas abreviadas, vale la pena mencionarles que esas técnicas abreviadas se encuentran consignadas en tablas. La buena noticia es que no tenemos que aprender la derivada de todas las funciones. Las más importantes son las siguientes. La derivada de una constante siempre va a ser igual a 0. Y la derivada de un término elevado a una potencia constante. Todas las demás los podemos ignorar por el momento. De hecho, son muy poco comunes. Las otras que pueden llegar a ser importantes en esta tabla es pues la derivada del número de Euler a la x, que seguirá siendo el número de Euler a la x, y la derivada del logaritmo natural, que esa ocurre especialmente cuando aplicamos cálculo a la química, a las reacciones químicas. Pero por el momento nos vamos a enfocar únicamente en estos dos casos, la derivada de la constante que es igual a 0, por lo tanto esa se memoriza, y la derivada de una variable elevada a una constante, y esa es la que vamos a aprender en estos momentos. Entonces enfoquémonos en esta regla. En este caso, la variable de derivación está elevada a un valor constante. Lo que hacemos es bajar ese valor constante a multiplicar la variable de derivación y dicha constante va a estar restada con un valor negativo. Y es simplemente seguir mecánicamente esa operación. Entonces, tomamos nuestra primer derivada. Ese es nuestro primer enfoque y vamos a realizar el procedimiento. Entonces, 2 en este caso es la constante. Por lo tanto, ese 2 baja a multiplicar, multiplicando a tiempo. Y a su vez, ese 2 va a estar restado con un valor. Por lo tanto, 2 menos 1 es igual a 1. Y el 1 nos escribe en potencias. Por lo tanto, el resultado de la derivada de t al cuadrado es 2 veces t. Luego, resolvemos la multiplicación que queda. 2 veces k por 2 es igual a 8 veces k. Y realizamos el mismo procedimiento con el segundo término. Y realizamos el mismo procedimiento. En este caso, la constante es 1. Los 1 no se escriben, pero de todas maneras están ahí. Por lo tanto, el 1 baja a multiplicar, por lo tanto quedará 1 por t, que será igual a t. Y 1 menos 1 es igual a 0. Aquí debemos tener en cuenta una de las propiedades de los exponentes, y es que cualquier número elevado a la potencia 0 es igual a 1. Por lo tanto,
todo esto resaltado es igual a 1. Y 1 por k es igual a k. Por lo tanto, en el ejercicio de ejemplo, podemos concluir que la aceleración es igual a 8 veces k por tiempo más k. Y esta fórmula permitirá calcular la pendiente instantánea de una gráfica de velocidad contra tiempo, asumiendo que la velocidad en ese caso no es constante, sino que es una curva. Simplemente deberemos reemplazar el tiempo arbitrario por un valor instantáneo, un punto. En este caso no necesitamos realizar una resta de tiempo final a tiempo inicial, y ese es el chiste de esto. Y operativamente la técnica que aplicamos para la derivación no es demasiado compleja, pues la mayoría de los ejercicios de cinética que vamos a ver al principio de este curso de física simplemente va a ser derivar términos que siguen la estructura x elevado a una constante. Por lo tanto, tenga en cuenta que hemos visto dos técnicas de derivación, esta y el hecho de que la derivada de una constante es igual a 0. Para afianzar estos procedimientos vamos a analizar un ejercicio un poco más complicado. La velocidad instantánea es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Para una caída libre, en este caso, la posición va a estar referida al eje Y o vertical. Entonces nos pide encontrar una función de velocidad si se sabe que la función de posición es la siguiente. Entonces tenemos la ecuación para la posición en el eje Y, que va a ser igual a la mitad del producto entre la aceleración gravitacional por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo más la posición inicial en el eje Y. Entonces, lo primero que vamos a hacer es plantear la derivada. Entonces, nos dicen que la velocidad instantánea va a ser igual a, en ese caso va a ser velocidad en el eje Y, el cociente que ocurra entre el cambio infinitesimal en la posición en el eje Y con respecto al cambio infinitesimal en el tiempo. Y como sabemos la ecuación de la posición en el eje Y, podemos reemplazar posición en el eje Y por su ecuación. Con lo cual tenemos planteada la derivada. Ahora procedemos a simplificar y seccionar el polinomio. Como no podemos derivar un polinomio, pero sí podemos aplicar la regla de que la derivada de un polinomio es igual a las derivadas de cada uno de sus términos o monomios. Entonces lo que hacemos es tomar la notación de derivación y aplicarla como si fuera un factor común. Es decir, expresar el hecho de que debemos derivar cada término por separado. En este punto debemos enfocarnos en la variable de derivación. Es con respecto a esa variable de derivación que hacemos la operación de la derivada. Todo término que no sea la variable de derivación sale expulsada de la derivada como si fuera una constante, ya sean valores numéricos como un medio, o ya sean letras como la aceleración gravitacional, la velocidad inicial o la posición inicial. Sin embargo, el de la posición inicial es especial, así que lo voy a dejar a lo último. Entonces, la aceleración gravitacional sale expulsada, la velocidad inicial sale expulsada, y la posición inicial no puede salir expulsada como tal porque no tenemos tiempo. No hay una variable tiempo en esta derivada. Por lo tanto, en esta derivada vamos a tener la derivada de una constante, porque no está tiempo. Hecho esto, ya es simplemente aplicar la regla de derivación. Así que comenzamos. Vamos a tener tres derivadas como tal. La derivada de tiempo al cuadrado, la derivada de tiempo y la derivada de una constante. De todas, la más sencilla es la derivada de una constante, pues la derivada de una constante siempre vale 0, sin importar la letra. Ahora vamos con la derivada de tiempo al cuadrado. En ese caso tiempo es la variable de derivación, la constante aquí es un 2. Por lo tanto, simplemente aplique. 2 baja a multiplicar y 2 es restado por 1. 2 menos 1 es igual a 1. Por lo tanto, el resultado es 2 veces tiempo. En el segundo caso, el 1 baja a multiplicar y 1 por tiempo es igual a tiempo. Y quedará 1 menos 1 en el exponente. 1 menos 1 es igual a 0. Y cualquier número elevado a la 0 es igual a 1.
Por lo tanto, esta derivada es igual a 1. Por lo tanto, lo único que queda es resolver la aritmética después de que hayamos derivado. 1/2 por 2 es igual a 1, por lo tanto se cancelan. Por lo tanto, el primer término queda como gravedad multiplicado por tiempo. Bueno, aceleración gravitacional multiplicado por tiempo. Y en el segundo término, velocidad inicial por 1 es igual a velocidad inicial. Y en el tercer término, como es 0, en una suma o una resta lo podemos ignorar, con lo cual hemos obtenido la velocidad instantánea, que nos permitirá calcular dicha velocidad para cualquier punto instantáneo de tiempo, siempre y cuando conozcamos el valor de la aceleración gravitacional y el valor de la velocidad inicial. Para una caída libre, asumimos que la velocidad inicial es igual a 0. Por lo tanto, este valor de velocidad inicial también lo podemos cancelar. Por lo que, aunque simbólicamente al plantear la derivada, sobre todo cuando se secciona por partes, la simbología es hostigante porque son muchos símbolos, el procedimiento no es muy complicado y la aritmética que se requiere es de primaria. Así que el procedimiento no es a la larga demasiado difícil, simplemente es tener paciencia al escribir los símbolos. Eso es todo. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de cinemática movimiento en una dimensión. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.